Tenemos el gusto de recibir en esta sesión a Samantha Vázquez, psicóloga clínica egresada de la Universidad Iberoamericana, con más de 20 años de experiencia acompañando a personas y familias en temas de bienestar emocional y salud mental. Es maestra de mindfulness, de psicología positiva, es autora del libro Siete claves para tu salud mental, conductora del podcast ¿Qué te trae por aquí? Y colaboradora de la revista MOA. Samantha ha ayudado a muchísimas personas a tener una mejor relación consigo mismas, combinando esta sensibilidad, esta evidencia, herramientas prácticas para la vida cotidiana. Y en esta sesión, con la comunidad de Mom Lancers, nos va a compartir reflexiones y estrategias para cuidar nuestra salud mental, reconectar con nuestro bienestar y construir una vida con mayor equilibrio y propósito. Bienvenida, Samantha. Muchas gracias, Rey. Sí, no falta nada, así que no falta nada de esta carrera que ya cuando dices lleva 20 años, yo digo, ay, no, o sea, hace 20 yo era muy bebé, pero no, de pronto ya no empiezas a darte cuenta de cuánto tiempo pasa, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecerles que en este día tan temprano podamos estar aquí juntas. Y a mí me gusta siempre comenzar agradeciendo que me regalen un ratito de su presente. Como decíamos justo antes de comenzar a grabar las cosas, hoy la tecnología es maravillosa porque nos permite grabarlo y revivirlo, pero nada como vivirlo en el presente. Así que por regalarme un ratito de su presente, se los agradezco. Comenzamos por tener unos segunditos para aterrizar. Entonces, en donde sea que estén, les voy a pedir que pues se pongan cómodas, sobre todo, que pongan sus dos pies en el piso y que si pueden, cierren los ojos. Les prometo que no vamos a enfocarlas cuando tengan ojos de cerrados y cara de felicidad. Entonces, vamos a acomodarnos. Dejen caer sus manos cómodamente y ya con sus ojos cerrados. Vamos a respirar como cada una lo necesite. No necesita ser largo y profundo a menos de que su cuerpo lo pida. Solo escuchen cómo es que su cuerpo necesita respirar hoy. Y me gustaría que justo entre sus cejas se imaginaran que van a prender una lucecita como las de los mineros. Esa lucecita que va a representar a la luz de nuestra conciencia, que nos va a poder guiar en este ratito que vamos a compartir juntas. Y esa luz que nos va a iluminar el camino inmediato y luego el camino un poco más lejano hacia el cual tengamos que andar. Imagínense esa luz y observen de qué color es, si es blanca, si es amarilla, si es potente. Imagínense con esta luz abierta a todo lo que podamos rescatar del día de hoy. Y mientras su cuerpo sigue respirando, permanezcan con esa lucecita abierta para ustedes, encendida, que nos acompaña. Y ahora sí vamos a tomar una larga inhalación, lo más que puedan. La vamos a sostener tantito mientras nos truena hasta la columna y vamos a exhalar fuerte. Vamos a hacerlo otra vez. Inhalando, detenemos y exhalamos. Y para la tercera inhalación, vamos a inhalar igual de profundo, a detenerlo. Y mientras exhalan, y cuando se sientan tranquilas, van a ir abriendo sus ojos. Entonces, bueno.
con esta muy bonita aterrizada, a mí me gustaría también pedirles que conforme vayamos platicando de todas estas cosas que les quiero compartir hoy, con precisamente esta maravillosidad de la tecnología, cuando ustedes escuchen algo que les resuene, cuando ustedes piensen en el tremendo poder del a mí también me ha pasado, les voy a pedir que me pongan en las reacciones que tenemos por aquí abajo, o una manita de like, o un corazoncito, o hasta unos cuetitos, así, lo que ustedes encuentren de reacción y como ustedes se sientan, ¿no? Para que todas vayamos observando cómo es que la mayor parte de las veces hay muchas otras personas sintiéndose igual que nosotros. Y también de esta forma nos sentimos acompañadas y nos sentimos pues escuchadas, ¿no? Entonces, bueno, ya con todo esto que ya les pedí, que ya respiraron, que ya prendieron su lucecita de la conciencia y que así vamos a estar todas compartiendo este muy bonito presente, yo les quiero pues comenzar a contar que bueno, lo más importante de este camino por el que yo he andado es que quiero que sepan que la salud mental no se encuentra, la salud mental se construye. Y esto es algo que aprendí con esos 20 años y con bastante más de la experiencia. Y bueno, les quiero contar esta historia porque hace algunos años mi mamá murió de forma inesperada. Y aunque soy psicóloga y aunque llevo años acompañando personas en sus procesos más difíciles y conozco todas las etapas del duelo, etcétera, y sobre todo muchas experiencias de la salud mental, pues la verdad es que pues no estaba preparada. No estaba preparada para que fuera tan de repente, no estaba preparada para que fuera tan sorpresivo. Y hay algo que creo que nadie te dice acerca de las pérdidas importantes. Y eso es que no solo pierdes a la persona, sino que también pierdes todas las respuestas que esa persona te brindaba en tu vida o que esa persona te ayudaba a conseguir. Y creo que eso fue una de las primeras cosas que aprendí con mi pérdida. De repente me encontré haciéndome preguntas que nunca antes me había hecho. No sé si a alguna de ustedes les haya pasado. Pero yo me hacía preguntas tipo, ¿y mi mamá habrá sido feliz? ¿Mi mamá habrá vivido como ella quería vivir? ¿Habría valido la pena todo lo que ella vivió? Y poquito a poco esas preguntas de repente me llenaban como de mucho dolor y después me llenaban como de tranquilidad. Pero mientras intentaba responderlas, sobre todo, apareció una pregunta que todavía me incomodó más. Y esa pregunta era, ¿por qué estamos tan obsesionados con la felicidad? ¿Por qué desde chiquitas y chiquitos nos enseñan que la vida tiene una meta? Nos enseñan que cuando alguien te pregunta que a qué viniste a esta vida, contestamos a ser felices. No. Y la promesa, pues como que de pronto parece muy sencilla, ¿no? O sea, cuando yo doy talleres de propósito de vida y le pregunto a las personas y en las empresas, ¿no? ¿Y para qué vinieron a esta vida? Todo mundo contesta la promesa que parece más sencilla, pues a ser felices, pues como que a qué, ¿no? Pues claro, nadie te va a venir a decir, vas a hacer unos corajes, hijos de tu pelona, vas a deambular por unas soledades tremendas, o sea, no. Siempre la promesa parece muy sencilla, ¿no? Y te van dando estos como paquetes ya prepagados, ¿no? De, bueno, mira, si tú quieres alcanzar a eso que es para lo único que viniste, pues tú tienes que estudiar y tienes que trabajar y te tienes que esforzar y te tienes que enganchar en lograr todos tus objetivos. Y tú con eso, algún día vas a poder cruzar esa puerta que se llama felicidad. Y vas a tener este acceso VIP a este lugar en donde finalmente te vas a sentir bien con todo lo que pasaste, ¿no? Y creo que a lo largo de, como muchas de ustedes ya lo deben de saber, a lo largo de nuestra vida nos vamos dando cuenta que luego ese lugar nunca llega, ¿no? O
que luego ese lugar que tú te dijeron que te pusieras una meta, te pones la meta y ¿qué crees? La alcanzas, o sea, te desgarras las vestiduras para lograrlo, todo lo haces, alcanzas esa meta y ¿qué creen? Pues que atrás de ella aparece otra. Y es una meta ya sea autoimpuesta, o sea, que nosotros queramos de hecho llegar a esa meta o una meta que nos dijeron que teníamos que tener, ¿no? Porque si ya lograste hacer tu primaria, bueno, pues ahora lo siguiente es la secundaria y bueno, eso es lo de menos, eso es como un caminillo, bueno, un poco más entretenido porque ya lo tienes hecho. Pero luego van apareciendo todas estas metas que nos inventamos con mucho sentido y empezamos a caer como en estos sub y bajas de ya hice todo esto, lo logré y otra vez volvemos a caer en esta necesidad, ¿no? Obviamente. Y también nos pasa con los problemas, ¿no? Apareces resolviendo un problema, lo resuelves, te cuesta igual, no media vida, y aparece otro. Sobre todo si son mamás, ¿no? O sea, si somos mamás, ya para cuando lograste recoger un closet de uno de tus hijos, pues ¿qué crees que al otro ya tampoco le queda la ropa? Y entonces ya tienes que volver a sacar y volver a rediseñar. Y bueno, ese es un problema pues como tranquilo, ¿no? O sea, muchas puede ser que nos dé ansiedad ver playeras que no les quedan, pero es un problema normal, ¿no? De la vida cotidiana. Pero así nos va pasando que cuando consigues algo que querías, el alivio te dura unos días, esa sensación de logro te dura unos días, y luego volvemos a sentir que nos falta algo. Y entonces, lo que más me preocupa es que a lo largo de estos años escuchando historias, siempre escucho que lo que hacemos casi siempre las mujeres es que comenzamos a pensar que estamos haciendo algo mal, que pensamos que somos nosotras porque cuando no podemos lograr todas esas metas y no podemos solucionar todos esos problemas, la realidad es que nos va a faltar y muchas veces creemos que nos falta disciplina. Esta palabra noventera, ochentera, setentera que nos tatuaron, ¿no? O sea, poquito les faltó para tatuarnos la palabra disciplina. Que va a ser por disciplina, que va a ser por una falta o de disciplina o de motivación. Luego que nos falta algo que creo que también alguien pudo haber hecho una sudadera con esto en los noventas, que nos falta fuerza de voluntad. La famosísima fuerza de voluntad que te permite comer 2 calorías diarias, bueno, pues esa te falta, fíjate. Y después de muchos años observando a personas en terapia y de atravesar mi propio proceso con el dolor, también descubrí algo diferente. Y empezaba yo a escuchar que tal vez el problema no es que no hayamos encontrado la felicidad. Tal vez el problema es que en realidad no estamos buscando en el lugar correcto. Todo este tiempo que hemos pensado que casi que llegas a una escalera, te dan tu pase VIP, subes y abres la puerta del cuarto de la felicidad, pues la realidad es que no es así, ¿no? Y con eso empecé a construir esta idea que hoy les quiero compartir, de que la salud mental no es un destino. La salud mental no es un lugar al que tú accesas y al que llegas y sobre todo no es un lugar en donde te vas a quedar. La salud mental es una construcción y es una construcción diaria y es una construcción así casi que milimétrica, ¿no? Y pensar que nuestra salud mental es una construcción cambia absolutamente todo. Porque el saber que es una construcción hace que la salud mental también esté viva para nosotros y no sea algo que pueden acceder solo ciertas personas, no sea algo solo disponible para ciertas personas en nuestra vida, ¿no? Y durante mucho tiempo también pensamos que nuestra salud mental vivía exclusivamente en nuestra mente, que toda nuestra salud mental, como su nombre lo indica, ¿verdad? Pues la salud mental se aloja como que en el cerebro, como si fuera un asunto que ocurre solamente en las áreas cerebrales. Y también, pues gracias a toda la investigación y sobre todo a la observación, la realidad es que la salud mental es mucho más compleja que un problema que solo se desarrolla en el cerebro. ¿Por qué? Porque la realidad es que procesamos nuestra vida con todo nuestro cuerpo. No procesamos solo, no sentimos la tristeza, no la sentimos en la cabeza. Bueno, habrá quien la siente en la cabeza,
pero la tristeza, el enojo, la felicidad, el desafío, el despojo, todas estas cosas, todos lo sentimos en el cerebro. Qué irónico, ¿no? Porque pensamos que nuestra salud mental, y siempre se ha tenido esta visión de que está en la mente, donde sea que eso esté, e irónicamente, el cerebro es de los pocos órganos que no siente. O sea, si a ustedes les da una migraña, les duele, pero les duele porque se inflama, porque hay una concentración de sangre en las venas, pero en realidad el cerebro no duele, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que todo esto que vamos viviendo solo esté alojado ahí, ¿no? Pero la verdad es que procesamos nuestra vida con todo nuestro cuerpo. Procesamos nuestra vida con nuestros hábitos, con nuestro descanso, con nuestra alimentación. Procesamos nuestra vida con nuestras relaciones, mucho con nuestras emociones y mucha parte y sobre todo con nuestras creencias. Porque la salud mental no solo ocurre entre lo que está entre nuestras orejas, ¿no? No solo estamos pensando todo el tiempo y ya, ¿no? Ocurre precisamente de la forma en la que vivimos. Y bueno, me gustaría darles un ejemplo de esta parte, ¿no? Cuando yo era niña, mi mamá me enseñó algo, yo creo que sin darse cuenta, aunque he llegado a pensar que la realidad es que era toda su intención enseñármelo. Pero mientras esperábamos a mis hermanos afuera de la universidad, porque íbamos por ellos y yo estaba muy chiquita, nos quedábamos observando a la gente. Y yo pensaba que me ponía a eso, a pararme junto a la ventana y a observar a la gente como para matar el tiempo, ¿no? Y entonces íbamos inventando historias. Inventábamos, ya saben, el típico chismito así de, bueno, ¿qué crees que esté haciendo esta señora? Ah, no, pues yo creo que viene a recoger a sus hijos. No, pues yo creo que viene a dejar un documento o lo que sea, ¿no? E intentábamos imaginar qué era lo que estaban viviendo, cómo se sentían, o tratábamos como de descifrar cómo se sentían por la cara que llevaban, y así le íbamos haciendo una historia a cada persona, ¿no? A mí me entretenía mucho. Y pues con el paso del tiempo me di cuenta, ¿no? De que hoy entiendo que ella lo que me estaba enseñando a hacer era observar. Mi mamá era muy, muy, muy observadora. Y es precisamente observando que aprendí algo que me parece que es fundamental. Y eso es que todos vivimos bajo nuestras historias. Todas absolutamente tenemos historias y vamos construyendo historias sobre quiénes somos, qué se supone que somos, qué se supone que hacemos en la configuración de Mariana, de Denise, de Regina, de Rocío, de Ana, así vamos haciendo esta configuración de quién somos, cómo nos comportamos, y también esas historias nos llevan a pensar y nos llevan a construir estos ideales sobre lo que merecemos. También las historias nos llevan a poner estos límites sobre lo que podemos lograr y también sobre lo que nunca vamos a poder lograr. Porque esta configuración es perrona, ¿no? Te da para todo lo que puedes hacer, pero también tiene sus letras chiquitas que hay veces que parecen muy grandes y que también nos dicen, bueno, dentro de todo lo que mereces, qué bueno, pero mira, también hay un paquete del que te queríamos conversar, que es lo que no te mereces. Para bien y para mal, ¿eh? Para bien y para mal. Y también viene este otro subcontrato, el archivito que nadie quiere observar, pero que sí nos acompaña todo el tiempo, que es lo que nunca vas a lograr en tu vida. También para bien y para mal. Y entonces creo que estas historias nos gobiernan. En mucha parte de nuestra vida nos gobiernan. Nuestra vida va como caminando hacia ese lugar sin darnos cuenta, ¿no? Algunas personas viven convencidas, por ejemplo, no sé si hay alguna persona entre nosotros, yo de una vez levanto mi mano, porque no todo el tiempo, pero algunas personas pensamos que no somos suficientes para todo lo que queremos hacer o para lo que estamos viviendo, ¿no? Me he encontrado con otras mujeres que no sé si aquí hay alguna, y si hay alguna pongan sus reacciones, convencidas, por ejemplo, de que tienen que hacerlo todo perfecto. O sea, nosotras nunca podemos fallar en el horario, no podemos fallar en nuestro arreglo, no podemos fallar con las cosas de los niños, no se te puede olvidar una junta en la escuela, no se te puede olvidar
una tarea, aunque ya no tengan tiempo y ya no tengan la edad de que nosotros hagamos la tarea con ellos, ¿eh? Pero todo lo tenemos que hacer perfecto. ¿No? Y no saben, por ejemplo, yo cuánto tiempo de mi vida perdí, yo creo que una parte del estómago en pura gastritis, esforzándome y apurándome, por ejemplo, para llegar a todos lados, arreglada, maquillada, alaciada o enchinada, lo que se fuera usando, ¿no? Y entonces, ya para cuando en realidad tenía yo algo interesante que hacer, que era compartirles todo lo que estudié 20 años, como un día como hoy, pues resulta que no me dio tiempo de terminarme de pintar. Y entonces, hoy llegó con ustedes la mitad, o sea, la mitad de mí con cara de señora cara de papa, pero pues, ¿qué creen? Pues que ni modo, porque tampoco podemos duplicar el tiempo, porque tampoco podemos obviar todas las cosas que necesitamos. Pero sí sentimos todavía, muchas veces, que todo lo tenemos que hacer perfecto, ¿no? También me he encontrado conmigo misma y otras personas que creen que descansar es perder el tiempo. Yo sí les voy a, yo sí me quiero confesar de que sí creo que hacer pipí es perder el tiempo. No hay nada que me choque más en la vida que ir a hacer pipí, me parece una pérdida absoluta de tiempo. Sin embargo, pues ni modo, ¿verdad? Entonces, pero eso es una cosa es hacer pipí y otra cosa es descansar. Descansar también hay mucha gente, muchas mujeres que piensan que descansar es perder el tiempo y vivimos organizando nuestras vidas alrededor de nuestras creencias. Y lo curioso es que hay pocas veces en la vida que de manera natural nos van a llegar los momentos para cuestionarnos, ¿no? Para cuestionarnos esta parte de decir, ¿y sí será así? O sea, eh, sí será que todo mundo tiene algo mejor que hacer y yo me tengo que quedar hasta el final, como dice Betty, ¿no? Y entre esas muchas otras creencias nunca nos las cuestionamos, ¿no? Y simplemente vamos obedeciendo. También me he dado cuenta que las mujeres somos, en nuestra entera mayoría, súper obedientes, súper obedientes. Y me di cuenta en mis clases de pickleball, porque señora, que una vez el profesor nos dijo, bueno, ustedes tienen que raquetear, pero no se muevan, ¿no? Y mis dos amigas y yo hagan de Nos cuenta vemos al que nos rato. habían taladrado los pies al piso. O sea, así, totalmente, lo único que se moviera era la raqueta. Si la alcanzabas o no la alcanzabas, no importaba. Y entonces el profesor hasta se rió y nos dijo, o sea, bueno. O sea, sí les dije que no se movieran, pero no, o sea, no pueden estar como estatuas, ¿no? O sea, sí, sí muévanse, pero no es como el tenis, ¿no? Y yo dije, qué impresión, o sea, somos unos seres obedientes por naturaleza. O sea, es muy cómodo ser una mamá de niños obedientes. Qué bueno que ustedes los tengan, yo no. Yo no tengo de esos niños. A mí en este sorteo de la maternidad no me tocaron niños obedientes, pero sí veo muchas niñas muy obedientes. Y más de nuestra generación. Somos niñas muy obedientes. Y así como tal, vamos haciendo todas estas creencias como parte de nuestro modus vivendi, ¿no? Y no las cuestionamos. Y por eso, una de las habilidades más importantes para construir nuestro bienestar y que me encantaría que se quedaran hoy es la flexibilidad. Porque mientras nos vamos creyendo todas estas cosas que nos dicen de lo que tenemos que ser, nos vamos precisamente anquilosando, nos vamos atorando, nos atoramos incluso en la propia obediencia, nos atoramos, nos tropezamos incluso en lo que pensamos de nosotras y nos vamos haciendo cada vez menos flexibles, si es que algún día lo fuimos, ¿no? Si algún día fuimos flexibles, pues a veces se darán cuenta que pasamos por etapas en donde sí nos cuestionamos todo y queremos cambiar y hay otras veces en donde ya se nos andan haciendo mañas de viejita, ¿no? Y entonces ya solo quiero salir de mi casa este día y a esta hora y de esta forma y solo quiero esta leche que es la que me cae bien. Y bueno, esa es la falta de flexibilidad más sana que podemos tener, ¿no? Eso es lo de menos. Pero la realidad es que para nuestra salud mental, una mente flexible va a ser uno de nuestros mayores activos. ¿Por qué? Porque la mente flexible y nuestras creencias flexibles se adaptan. Una mente flexible está súper explorado ahora por la ciencia, que una mente flexible aprende. De hecho, el aprendizaje viene de la flexibilidad.
Si no fuera así y si nuestra mente, nuestro cuerpo no fuera flexible, pues básicamente nos moriríamos como en el día 3, ¿no? ¿Se imaginan a un bebé tieso como pan tostado? ¿O se imaginan a un cerebro que no pudiera hacer los movimientos? No podríamos aprender, porque entonces aprenderías a sumar y ya luego nunca podrías aprender a multiplicar. Y entonces por eso es que la mente flexible evoluciona. Y parte de la salud mental es precisamente poder evolucionarnos a nosotras mismas. Y construir este bienestar, que yo les decía al principio, requiere precisamente esto. La capacidad de revisar nuestras propias certezas. ¿Cuáles son las propias certezas que yo tengo? O sea, sí es cierto, estamos viviendo en épocas, ¿no? En donde a poco sí es cierto que solo si estudias una carrera te va bien en la vida. Pues esa es una certeza que tenemos de nosotros para atrás. Y sí es cierto que con solo estudiando una carrera, y dejen ustedes una carrera, solo estudiando ciertas carreras, así vamos a resolver la vida. Y no solo cuestionarnos eso, ¿no? Pero aparte, la otra historia, ¿no? Es que no solo vivimos de pensamientos, porque como ya quedamos, pues no todo vive en nuestra mente. No toda la salud mental se aloja en nuestra mente, sino también es esta concepción de lo que consideramos combustible, porque también necesitamos combustible, necesitamos tantísimas cosas. Y por eso también quiero hablarles de algo que es muy importante en la salud mental y que creo que es algo profundamente humano. Y eso es la comida. La comida es algo que nos acompaña, obviamente, desde el segundo en el que nacimos, ¿no? Y siendo mujeres y hablando de la salud mental, creo que es imposible no pensar en lo inflexible o flexible que hemos aprendido a hacer con la comida. Yo tenía 7 años. Si hay alguien aquí que le haya pasado lo mismo, me mandan ahí una manita así o una porra, un cuetito, ¿no? Porque yo tenía 7 años cuando un doctor me explicó que había algo que teníamos que corregir. Había algo, no estaba yo enferma de nada, pero sí había algo que teníamos que corregir. Y eso que teníamos que corregir era mi cuerpo. Esa fue la primera vez que entendí y que se creó esta creencia en mí de que mi cuerpo no era lo que el mundo esperaba. No es que estuviera enferma, no es que gracias a Dios no me faltaba nada. Sin embargo, sí era algo, era así como, pues mira, qué bueno que estás sana y todo y que ahí estás así como, pues medio bonita y la bonitilla y lo que sea, pero guau, 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 ¿no? O sea, como que ahí sí no lo lograste, chula. Y entonces durante muchísimos años creí que el bienestar estaba, por ejemplo, del otro lado de una talla. Que el bienestar y que todas estas cosas buenas y que todo lo que yo debía hacer iba a estar solo cuando yo atravesara ese camino y esas escaleras que hablábamos al principio y abriera una puerta y me encontrara a una yo misma flaca y entonces hasta ahí iba a estar todo muy bien. Y yo, como millones de personas, vivimos en una cultura que nos enseña a desconfiar totalmente de nuestros cuerpos. Y sabemos que nuestra salud mental, entre todas las demás, se aloja en estos cuerpos. En estos cuerpos sobre los que no nos dieron ningún control de tener, bueno, pues ahí se aloja. Y esta parte de enseñar la desconfianza en nuestro cuerpo nos va llevando también a aprender a pelearnos también con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo lo que emana de ellos, ¿no? Y nos enseñan a corregirlos constantemente. O sea, a lo mejor aquí a alguna le tocó, pero antes hasta libros te ponían en la cabeza, ¿no? Para que caminaras derechita, hombros hacia atrás, ¿no? O sea, ¿cómo vas a estar? Yo me acuerdo que cuando estaba yo puberta y me acostaba yo en algún lugar o llegaba y me sentaba, mi papá me decía, ¿pero por qué te sientas como milanesa? O sea, estírate, estírate derechita. Entonces, nos enseñan a constantemente corregir, y no es que corregir no esté bien, no es que no vayamos a tener precisamente, como decíamos, un ideal al cual podamos acceder, ¿no? Pero simplemente para mí cambió esta forma de entender ese tema, ¿no? ¿Qué pasaría si nuestro cuerpo no fuera un proyecto a largo plazo? Si no es un proyecto que se tenga que estar arreglando, si no es algo al que le tengamos que estar poniendo refacciones todo el tiempo, refacciones mentales, emocionales
y de otro tipo, ¿no? Cuando algo se necesita, pues lo necesitamos arreglar. Pero ¿qué pasaría si pensáramos, por ejemplo, que nuestro cuerpo es en realidad nuestro aliado? Pues porque la neta es que nuestro cuerpo está hecho para ayudarnos y es lo que intenta hacer todos los días. Nuestro cuerpo intenta ayudarnos porque nos avisa cuando estamos cansadas, nos avisa cuando necesitamos alimento, nos avisa cuando necesitamos protección, tenemos frío o alguien no nos vibra, hasta los pelos se nos ponen de punta, ¿no? O sea, hasta para eso es. Es más, tenemos hasta un sentido arácnido en el que si alguien se te acerca por atrás, hasta lo sentimos, ¿no? Entonces, eso, toda esta parte de nuestro cuerpo con todo su dolor, el problema es que hemos aprendido a ignorarlo y a pensar, si a alguna le ha pasado, lo ha escuchado en un reel o se lo dijeron en los noventas sin redes sociales, a pensar, por ejemplo, que cuando tienes hambre, tú te tienes que preguntar si en realidad lo que tienes es hambre o en realidad lo que tienes es sed, porque luego nos enseñaron a que cuando tenemos hambre no es cierto que tengas hambre. Pues es otra cosa, pero tú como eres una gordita rompecalzones vas a pensar que tienes hambre, ¿no? Y entonces de repente nos decían que cuando tuvieras hambre, tomaras agua. ¿Por? ¿No? Nuestro cuerpo está diseñado para que si tienes hambre, pues tienes hambre, ¿no? O alguna vez, ustedes han querido hacer pipí y han dicho, no, yo creo que lo que tengo es frío, no voy a ir a hacer pipí. No, yo creo que no, no voy a hacer pipí, me pongo un suéter porque la pipí se va a ir. No, sí, supongo que no, o habrá tenido que lavar mucha ropa esa mamá, pero pues no, eso no. Y entonces, ¿por qué si lo hacemos con otras necesidades, no? E ignoramos normalmente nuestras necesidades básicas y con eso vamos debilitando no solo nuestro cuerpo, sino nuestra salud mental. Lo mismo, por ejemplo, ocurre con el descanso. Vivimos en una época en donde se glorifica el agotamiento, ¿no? Presumimos estar ocupados, nos encanta decir esta frase, es que no me dio la vida. No me dio la vida para contestarte, no me dio la vida para leerlo, no me dio la vida. Presumimos dormir poco, ¿no? Por ahí he oído a gente decir también que como, así como yo pienso que hacer pipí es una falta, una pérdida total de tiempo, pues también que descansar y dormir es una pérdida total de tiempo. Presumimos no tener tiempo para llegar a ningún lado, como si el cansancio hoy en día, y desde hace mucho, no es todo culpa de nuestras épocas, desde hace mucho fuera una medalla de honor, ¿no? Nos encanta estarnos vanagloriando como pues de este cansancio, y yo sí pasé muchos años de mi vida sintiéndome así, sintiendo que si era yo productiva lo estaba haciendo muy bien. Y era esta idea de que el ser productivo es sinónimo de tener muchísimo valor. Hasta que aprendí que nadie puede sostener una vida saludable viviendo permanentemente en estado de emergencia. No podemos vivir una vida en paz y muy mindful y muy con todo asteric, así, o sea, lo asteric es, para mí es un equivalente de un estado de emergencia absoluto. O sea, ¿se imaginan qué ansia vivir todo el tiempo vestidas de beige con una casa beige? O sea, yo no podría vivir en una casa beige. Yo necesito colores en mi vida y que haya una mancha por ahí de vez en cuando, ¿no? O sea, sí me da ansia, pero es como vivir en un estado de emergencia constante, ¿no? Y nuestro cuerpo no fue diseñado para eso. Incluso nuestro cerebro no fue diseñado para eso. Y entonces, bueno, nuestras emociones, por ejemplo, ni qué hablar de ellas, no fueron diseñadas para estar todo el tiempo dispare y dispare y dispare alarmas, ¿no? ¿Y por qué? Porque necesitamos pausas. Necesitamos unas pausas cortitas. Necesitamos muchas más pausas de las que nos damos. Porque creo que ya la mayor parte de nosotras, para cuando te das una pausa, en realidad lo haces porque ya no puedes más, no a manera de prevención, ¿no? Lo hacemos como ya cuando el payaso te cargó, no cuando ahí viene el payaso correteándote. Y entonces no hacemos estas pausas necesarias tan repetidas como lo necesitábamos, porque nos olvidamos de que así como necesitamos maximizar nuestro potencial, llegar a nuestros objetivos, vivir en el presente, hidratarnos y todo lo que tenemos que hacer, también necesitamos recuperación. Y entonces fíjense cómo como humanidad hemos ido dando bandazos, ¿no? Primero vivíamos en el haz, haz, haz,
enférmate, enférmate, enférmate y vamos a encontrar todas las formas de curarte, ¿no? De quitar esa enfermedad. Y luego en los últimos, digamos que unos menos de 50 años, yo creo que en los últimos 30 años, hemos desarrollado muchísima parte de la ciencia para prevenir, ¿no? Es toda esta parte de la prevención, ¿no? O que masticaras un chicle para el hambre, dice, sí, claro, por supuesto, también era eso. Haz pipí, ponte un suéter, haz otra cosa que no sea comer. Y entonces, eso es verdad. Y así como preveníamos todos estos problemas que tenemos ahora y cómo se ha desarrollado la ciencia para prevenir, hoy nos damos cuenta de que también existe otra parte de la vida que es la recuperación. Y cada vez van a ver cómo hay más y más, tanto estudios como productos que se dirijan ahora a la recuperación. Porque bueno, también como humanidad vamos aprendiendo, no es que todo el mundo lo supiera desde un principio. Y junto con esta recuperación, también nosotros necesitamos estos espacios en donde no estemos produciendo nada. No saben a cuánta gente que yo veo en mis cursos les pregunto que cómo descansan. Y la mayor parte siendo mujeres me dicen que descansan, por ejemplo, cocinando, que descansan horneando pasteles, que descansan haciendo caminatas largas, que descansan leyendo un libro. Bueno, ¿qué creen, chicas? Eso no es descansar. O sea, descansar no es irte a caminar 40 minutos. Eso pertenece al presupuesto del movimiento, no al descanso. Descansar no es hornear galletas. Eso en todo caso podría pertenecer tanto al departamento del chismecito si lo haces con alguien, como al departamento de aprender si lo haces mientras oyes un podcast o una receta nueva. Pero eso no es descansar. Básicamente descansar es echarte sin hacer nada, ¿no? Ver una peli y sí, que creen también, ver redes sociales de vez en cuando, darte tus 20 minutos de voy a tiktokear, voy a ver perritos con tutú bailando, esas cosas, bueno, eso también es descansar, ¿no? Y es parte del avance. Nosotros necesitamos esos espacios de verdaderamente no hacer nada para poder producir, y eso es lo que hoy nos vamos dando cuenta. Así como si hay alguien aquí muy fit, sabrá que el músculo no se construye en el gimnasio. El músculo se construye descansando. ¿Y qué creen? Que a pechuga y lechuga no van a construir músculo. A pechuga y lechuga no se construye más que una aguadez tremenda y un hambre del demonio, por supuesto, en donde ya después te vas a querer comer a toda tu familia. Pero el músculo, la verdadera fortaleza, se construye comiendo y descansando, que es como la antítesis de toda nuestra vida, ¿no? Y así es como también vamos a ir logrando nuestra salud mental. Y así es como quiero volver a la pregunta con la que empezamos a platicar, que es precisamente la pregunta que apareció justo después. Ay, espérenme porque ya me apareció un correo ahí que se abrió. Pero bueno, la pregunta es, a mí me llegó esa pregunta después de que perdí a mi mamá. Y creo que esta pregunta de, ¿había sido feliz mi mamá? O sea, ¿fue feliz en su vida? Con el tiempo la quise ir cambiando, porque esa no era, tampoco sentía yo que esa era la pregunta correcta, ¿no? Sino que quizá la pregunta más allegada a lo que yo quería saber era si había construido una vida con sentido, si habría logrado sentir que ella seguía su propio camino, si había logrado sentir que no importaban las metas que tuviera, si quería estudiar y luego trabajar y luego comprarse un coche, una casa, el perro, lo que sea, sino si había en realidad desarrollado esta parte de lo que yo después descubrí que se llama propósito. Sí, yo creo, hoy en día, me encantaría que regresara para decírmelo, pero yo creo que sí, mi mamá sí logró vivir con un sentido de propósito en su vida y que también nos lo transmitió a mis hermanos y a mí. Y esa es la otra parte de la salud mental que quiero también a la que lleguemos hoy, porque no solo se trata de ir a terapia, resulta que no solo se trata de todo lo que hacemos, sino que también se trata de entender que nuestra felicidad, que nuestra salud mental es un estado. Y eso quiero que se lo lleven súper presente, porque yo sé que ya lo saben, pero se nos olvida. Y siendo un estado, los estados cambian.
de los estados salimos y entramos. De repente estamos bien, de repente estamos mal, tenemos etapas para arriba y etapas para abajo, porque esas cosas van y vienen y no podemos permanecer felices todo el tiempo, con salud mental todo el tiempo. No es cierto, no vamos a permanecer así. Pero el bienestar es diferente porque lo podemos ir construyendo y esta parte del propósito se va construyendo con el conocimiento de nosotras mismas, que creo que es el superpoder que tenemos hoy, del saber hacia dónde queremos ir en nuestras vidas y sobre todo el entender que el propósito, por ejemplo, no es un emprendimiento, ni es un empleo, ni es un producto maravilloso que te hayas inventado y lo vendas. No, no. O sea, nuestro propósito no siempre se cambia por una factura y no siempre, no es nada más en un área de tu vida. Nuestro propósito es algo que tenemos que poder explotar y poder vivir en todas las áreas de nuestra vida. Y esa es la parte como, digamos, que para mí considero que es la parte más top de la salud mental. El hacer todo esto que necesitamos hacer y hacerlo con un propósito para nuestra vida. Y entonces ese propósito y la salud mental se construye desde cómo te hablas, en el cómo nos cuidamos, en el cómo descansamos, en cómo comemos. Mucha y enorme parte en cómo nos relacionamos con las demás personas y en cómo atravesamos los momentos difíciles. Porque eso también nos da esta visión de que en realidad la vida no significa y no necesitamos que la vida sea perfecta. No necesitamos. Y yo sé que ustedes lo saben, pero a veces sí lo perseguimos. Pero sí va a depender de lo que hacemos cada día. Esta parte de hacerlo poquito, pero hacerlo diario. Eso es lo que en mi comunidad de meditación siempre les digo. Háganlo poquito, pero háganlo diario. No quieran meditar hora y media de sus vidas. Si no tenemos hora y media para ver la tele, que la vamos a tener para meditar, ¿no? Entonces, no lo hagan mucho, pero háganlo diario. Y con esto quiero ir cerrando porque creo que a mí la muerte de mi mamá me enseñó muchísimas cosas. Pero creo que la más importante fue esta que les voy a compartir. Que la salud mental y nuestra felicidad no aparece mágicamente cuando resolvemos los que creemos que son todos nuestros problemas. No llega cuando encontramos una rutina perfecta, no llega cuando, cuando llegamos a un peso ideal, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos salido y entrado del peso ideal, ¿no? ¿Cuántas veces hemos vivido del otro lado de la talla que pensábamos que estaba un equipo ahí para echarnos porras? Y no llegó el equipo, no llegó el policía del peso, no llegaron a darte tu dotación de felicidad, no es cierto, ¿no? O sea, no llega cuando esas cosas pasan, ¿no? Pero sí llega cuando finalmente tenemos esta posibilidad de dejar de perseguirnos, de dejar de querer tener todo bajo control. Y sí comenzamos a construir una vida sostenible. Ese es el cambio que quiero que ustedes piensen, que quiero que ustedes conozcan, bueno, a través de mi libro y a través del workbook, que quiero que vean esta parte de que la salud mental y nuestra finalidad y nuestro propósito tiene que ser sostenido. Tienen que poder ser un hábito a la vez. Tiene que poder ser una cosa chiquita a la vez, porque déjenme les digo algo que también siempre digo en mi comunidad e incluso a mis pacientes. Si te dan un remedio y el remedio te va a costar más que lo que se supone que te soluciona, entonces no es un buen remedio. O sea, si para estar tranquilas, entonces tienes que pagar un chorro de cosas, tienes que acceder y cambiar tu vida, tienes que creer que todo lo que estabas haciendo estaba mal, entonces no es un buen remedio. Porque los remedios son poquito, son de a poquito y no va a ser algo que vayamos a encontrar. No es una solución nueva que vayamos a pedir por Amazon y nos vaya a llegar, porque no lo vamos a encontrar. Esta solución para nuestra salud mental y nuestra estabilidad es la que construimos. La buena noticia es que pueden empezarla a construir ya, no se tienen que esperar al lunes, no se tienen que esperar a la siguiente quincena, o sea, la pueden construir desde hoy con lo que ya tienen, esa es otra, ¿no? No tenemos que esperar a tener, a que nos lleguen cosas que todavía no tenemos. Con lo que tienen, con eso pueden empezar.
Y entonces de esta forma yo las invito a que puedan acercarse mucho más a ustedes, puedan descubrir todos estos presupuestos que necesitamos empezar a asignar en nuestras vidas, que para mí fueron como muy claros cuando escribí mi libro, y por eso los reuní en estas 7 claves, ¿no? Y por eso mi libro también se llama 7 claves para tu salud mental, y es para pacientes e impacientes. Porque no son 7 claves que vayan a tener que desarrollar para siempre. Y de hecho, van a ver cómo hay muchas de las cosas, que ese es otro mito del bienestar, que ya hacen y que ya hacen y lo hacen muy bien. Entonces, no es verdad que todo lo tengamos que tirar a la basura y volver a empezar, ¿no? Estoy segura de que van a darse cuenta cómo hay muchísimas cosas que siempre han hecho bien. Y eso es parte también de poder construir y de poder regresar a nosotras la posibilidad de construir las cosas que queremos y de construir una vida que de hecho sí sea una vida real. Entonces, me da muchísimo gusto que hayan habido muchas risas y muchos deditos arriba, porque quiere decir que no soy la única loca que ha pasado por todo esto, ¿no? Quiere decir que no soy la única loca que ha pensado que todo el tiempo tenemos que perseguir algo, y que seguramente, y con mucha suerte después de esto, no seré la única loca que se quiera cuestionar si todo lo que nos han dicho en realidad lo tenemos que perseguir, o es algo que podemos regresar a nuestro control. Y son eh, pues estrategias y son pasos que podemos hacer para nuestro bienestar, que podemos hacer para así ser felices, para así ser felices desde chiquitas. Porque así como somos, quiero que sí tengan muy claro que absolutamente todos los seres de este mundo son merecedores del amor eterno, incuantificable e incondicional. Y eso es algo que es muy poderoso, y sí necesitamos volver a conectar con eso, porque todas nos lo merecemos. ¿Y qué teníamos que hacer? Nada. No tenían que sacar buenas calificaciones, ¿eh? No tenían que ser talla 4, no tenían que ser talla 14, no tenían que ser, no, no más con que hayan existido, son totalmente merecedoras del amor eterno, incuantificable e incondicional. Así que espero que con eso se queden hoy, que se queden siempre con su lucecita de la conciencia abierta, para que vayan encontrando todas esas cosas, que vayan diciendo, sí, eso es verdad, en eso me siento bien, sí, en eso me siento mal. Y les voy a dejar una última tarea que me encanta, que me enseñó una de mis maestras cuando escribí mi libro. Les voy a dejar la tarea de que se fijen muy bien, y cada vez que ustedes vean una mariposa amarilla, piensen un segundo en ustedes durante su día. Van a decir, ay, Sabi, ¿cuántas mariposas amarillas crees que yo voy a encontrar, no? Para pensar en mí. Bueno, pues empiecen a verlas. Porque con su intención van a empezar a ver cómo empiezan a ver un buen de mariposas amarillas. Y yo quiero que cada vez que vean una mariposa amarilla, recuerden esa luz de su conciencia, recuerden ese amor eterno, y que es para ustedes, y que puedan regresar a ustedes cada vez que vean una mariposa amarilla. Les agradezco muchísimo esta casi hora que nos aventamos juntas. Les agradezco haberme compartido su presente, todos sus comentarios. Aquí Sí. está mi libro. Está en Amazon, lo pueden encontrar en Amazon, en la versión física, en la versión digital, para que se lo lleven. En Amazon está a punto de, gracias a Dios, volverse a acabar. Es como la cuarta edición que se acaba. Entonces, bueno, yo se los agradezco pues a toda la gente que aquí que ya me ha leído, que me ha escuchado, que me ha acompañado en sesiones, en mi comunidad. Pero bueno, sí, también está en Gandhi, está en versión, ¿cómo se llama? Digital. Pero no se preocupen, si ven que se acaba en Gandhi, ya me volvieron a llegar, entonces me pueden encontrar a mí. En todas mis redes estoy como psicóloga Sam, así me encuentran en todos lados. Y este que es mi nuevo bebé, que son las 7 claves, y este es un workbook. Y entonces aquí tienen muchísimos ejercicios, bueno, no muchísimos, porque la verdad es que tampoco estamos en edad de hacer tantos, ¿verdad? Pero este sí es también para adolescentes, porque me pidieron mucho, fíjense, es chistoso, pero a los niños y a los adolescentes les gusta mucho mi libro.
Y se me hace, me llamó la atención porque no era como que el público que yo pensaba, ¿no? Pero les gusta mucho, ¿no? Cintia, el workbook, ese sí lo tengo solo yo porque lo acabo de sacar. Entonces, bueno, yo les puedo, de todas maneras, yo les puedo hacer llegar el paquete, lo que ustedes quieran, y por supuesto, todas quedan ampliamente invitadas a formar parte de mi comunidad, que es una comunidad muy linda. Perfecto, Ana Lau. Tú búscame como psicóloga Sam y yo les mando todo lo que necesiten, el link, me pueden seguir en redes. También en YouTube está mi canal para las meditaciones que se llama Espacio Meditanda. Y pues nada, yo estoy abierta a recibirlas en todos los espacios que pueda para que sigamos construyendo muchas niñas felices. Muchísimas Exacto, miren, por gracias. aquí tengamos una meditanda, Sí, ya vi. porque cuando entran a mi comunidad se convierten en meditandas y tienen muchos beneficios. Muchísimas gracias. Pues que tengan un gran miércoles y feliz inicio de vacaciones para las que están iniciando, feliz seguimiento para las que ya llevan un rato y pues aquí estamos. Muchísimas gracias, Aquí Sam. estamos. Cuídense mucho, chicas, en este verano. Muchas Muchas gracias gracias. por su tiempo. Hasta luego. Gracias. Bye bye.